Reanudamos la sesión. Vista de la causa rol 3042, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 768, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, interpuesto por Inmobiliaria Palmar Limitada. Tiene la palabra el relator José Francisco Laito. Muchas gracias, presidente. Inmobiliaria Palmar Limitada requiere este Tribunal Constitucional a efecto de que se declare la inaplicabilidad en razón de ser contrario a la Constitución política en la gestión pendiente sobre recursos de casación en la forma y en el fondo que se siguen ante la Corte Suprema, el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, que establece la improcedencia del recurso de casación en la forma en las reclamaciones o juicios regidos por leyes especiales, ya que ello contravendría a la Constitución política en su artículo octavo, 19 numerales segundo, tercero, inciso sexto, 21, 24, 26, así como el artículo quinto, inciso segundo, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El requerimiento de inaplicabilidad deducido, luego de ser acogido a trámite por la segunda sala de este Tribunal Constitucional con fecha 3 de mayo de 2016, oportunidad procesal en la que se dispuso la suspensión del procedimiento en el que incide, fue declarado admisible el pasado 24 de marzo, evacuando dentro de plazo traslado de fondo la Dirección General de Aguas, instando por su total rechazo. A efectos de una exposición estructurada se reseñarán los fundamentos de hecho en primer término, para luego enunciar los argumentos de constitucionalidad que a cada caso respecta, con las observaciones que, en las alegaciones en que ocurrió, fueron formuladas por la Dirección General de Aguas. Así, la requirente comienza su presentación exponiendo que presentó denuncia ante la Dirección General de Aguas de la región del Biobío en razón de la realización de obras no autorizadas en un predio en la comuna de Talcahuano que bloquearon el trazado de un cauce natural que escurría por dicho sector. Tal situación produjo una acumulación de agua que derivó en un represamiento impidiendo el libre escurrimiento de las aguas. En vista de que la denuncia no fue acogida por la DGA, el requirente interpuso reclamación ante la Corte de Apelaciones de Concepción, recurso cuyo fallo tampoco prosperó. Fue entonces que el requirente impugnó esta sentencia a través de un recurso de casación en la forma con base en la causal número 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se habría omitido, además de la consideración de los hechos pacíficos de la causa, la ponderación de la prueba del procedimiento que, de considerarse, habrían conducido a un resultado favorable para los intereses del requirente. En la aplicación del precepto en la gestión pendiente, la requirente enuncia diversas vulneraciones constitucionales. En primer término, sostiene que se vulneraría el artículo octavo de la Constitución Política. Conforme reseña, al recoger la norma el principio de vinculación directa del texto constitucional, se establece que la Carta Fundamental gobierna directamente los actos de todos los órganos a través de los cuales el Estado cumple sus funciones, cuestión que alcanza a los tribunales de justicia, regidos precisamente por el principio de publicidad de sus actos. El carácter público de las sentencias definitivas, así como sus motivos y fundamentos, no se cumple con el precepto reprochado, ya que si se les omite, por ejemplo, deliberada o negligentemente, no existiría mecanismo impugnatorio idóneo para subsanar dicha situación. La Dirección General de Aguas sostiene que este argumento carece de asidero en derecho. Menciona que el artículo 137 del Código del Ramo establece un recurso especialísimo diseñado con el fin de impugnar vulneraciones cometidas por dicho ente fiscal al ordenamiento jurídico, mas no para hacer una calificación fáctica, haciendo presente que el recurso de la actora fue rechazado por adolecer de falta de legitimación activa, uno de los más básicos presupuestos procesales. Por lo mismo, el principio de publicidad al que alude la requirente no se vulnera de forma alguna. En segundo término, a juicio de la requirente, se infringiría el artículo 19 numeral segundo de la Carta Fundamental. Conforme reseña, atenta contra la igualdad ante la ley, no contando con suficiente racionalidad y justificación la improcedencia de recurrir de casación en la forma en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, toda vez que la arbitrariedad resultaría manifiesta por la excepción que establece la norma, incidiendo en la afectación a la propiedad y la libertad de desarrollar lícitamente una actividad económica. En tercer término, y en esta misma línea argumental, sostiene que se vulneraría el artículo 19 en su numeral tercero, así como en su inciso quinto de la Constitución Política, en relación con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. A juicio de la requirente, la garantía de contar con sentencias fundadas y congruentes tiene como contrapartida el deber correlativo del juez de emitir sus decisiones en dichos términos, lo que no se cumple dada la imposibilidad de impugnar por vía de casación sentencias en que ello no ocurre, no siendo procedente la apelación ante la Corte Suprema. Acto seguido, la garantía de un recurso útil, base del debido proceso, tampoco es cumplida con la excepción de la norma alegada.
A este respecto, la Dirección General de Aguas, haciéndose cargo de los dos grupos de alegaciones precedentes y basándose en el alcance de la norma reprochada, expone que en todos y cada uno de los procedimientos especiales no existe la posibilidad de accionar de casación en la forma, siendo evidente que dicha generalidad, aplicada a todos los partícipes en un eventual juicio, desvirtúa el argumento de una presunta desigualdad ante la ley. Acto seguido, la garantía de un recurso útil, base del debido proceso, se cumpliría con las garantías fundamentales a que se hace mención. Sostiene que la casación es un recurso especialísimo, restringido, de derecho estricto, no sometido a una aplicación general, improcedente de las sentencias interlocutorias, en materias penales y laborales, restringido en materias de familia, tributarias y aduaneras, por lo que no está, en caso alguno, consagrado un derecho a la casación en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, la requiriente señala infracción constitucional al artículo 19, numerales 21 y 24. Expone que lo alegado ante la Corte de Apelaciones de Concepción fue un acto contrario a derecho, caracterizado por la obstrucción de un curso natural sin permiso de autoridad competente, cuya acumulación de aguas generó un perjuicio importante, afectando terrenos aledaños de su propiedad, afectándose directamente dicha garantía constitucional, así como también el legítimo ejercicio de una actividad económica, frente a lo cual se formularon pruebas y alegaciones en sede jurisdiccional y no consideradas por el Tribunal de Alzada, tanto las consideraciones de hecho como de derecho plasmadas en la sentencia emitida. Así concluye, la norma permite la dictación de sentencias inmotivadas, eximiendo mecanismos idóneos de anulación, como la casación, con un resultado del todo contrario a la preceptiva constitucional ya anunciada. Por las consideraciones precedentes, la requiriente se presenta a esta magistratura que, de no mediar la declaración de inaplicabilidad impetrada, la Corte Suprema deberá declarar sin más la inadmisibilidad del recurso de casación en la forma interpuesto, con los consiguientes gravámenes constitucionales ya reseñados. Es todo cuanto pueda relatar, presidente. Muy bien, muchas gracias. Se le reitera al abogado lo que indicamos recién, que usted ha escuchado. Bien, por la requiriente Inmobiliaria Palmar Limitada, alega el abogado Fernando Ochoa Tovar, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, no pretendo excederme en el tiempo, ni tampoco pretendo descubrir el fuego ni inventar la rueda con este alegato. Mucho ya se ha dicho al respecto, pero sin embargo es importante que consideramos las particularidades del caso. Estamos ante una causa de derecho de aguas, no es un tema común ni siquiera para los abogados que llevamos un tiempo en el ejercicio de la litigación, ni tampoco en aquellos que se dedican a la investigación. Es un tema, podríamos calificarlo un poco exótico incluso entre nosotros. ¿Qué es lo que estamos discutiendo acá? Se obstruye un cauce natural, este cauce por causa de la obstrucción, nosotros sostenemos ilegal de un tercero, produce un represamiento que resultó bastante notorio, como ha quedado del mérito del proceso en su oportunidad ante la excelentísima Corte de Apelaciones, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, igualmente en la sede administrativa, mediante la denuncia que se presentó. Tan evidente era que se acompañaron las fotos y en las fotos se podía ver un gigantesco represamiento. Mi representado, Inmobiliaria Palmar Limitada, es vecino del terreno en el cual se produce el represamiento. Ese es un punto que no ha sido discutido por ninguna de las partes del juicio en su oportunidad. De hecho, es un hecho pacífico. No fue fijado como punto de prueba ni nada al respecto. Tenemos entonces una causa bastante particular de derecho de aguas, un reclamo de ilegalidad especial, en que un vecino está denunciando un hecho que sostiene que es ilegal, que es este represamiento que le afecta en la forma que sostuvo. Entonces, ya de por sí nos estamos alejando un poco de los temas tradicionales. Tenemos entonces que la sede administrativa rechaza la denuncia, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad del artículo 137 del Código de Aguas y lo rechaza por la situación de falta de legitimación activa. No obstante, tenemos que, en un hecho pacífico, que mi representado era vecino a este lugar donde se produjo el represamiento, y también tenemos que una serie de antecedentes que quedaron en el proceso, esto le estaba causando un perjuicio, puesto que el represamiento producía una alteración en el nivel freático de las napas. Mi representado es una inmobiliaria, ustedes comprenderán que las inmobiliarias dependen de las construcciones y las construcciones se ven afectadas cuando, por ejemplo, el suelo en el cual ellas edifican se desnivela por el agua o el nivel de humedad varía. Ese es un hecho también cierto.
Entonces parece ser que existe un cierto nivel de interés. Tenemos un vecino que se ve perjudicado. De esto quedó antecedentes en el mérito del proceso, hay un informe pericial, hay una inspección personal, hay declaraciones de testigos y por lo demás muchos de estos hechos no fueron discutidos por la reclamada, en este caso la Dirección Regional de Aguas del Biobío. No nos fue concedido nuestro reclamo por falta de legitimación activa, no obstante estos antecedentes que ya he expuesto. Entonces parece ser la situación connatural que el particular afectado por esta resolución que no le concede lo que quería, interponga un recurso, impugne. Sin embargo, ¿cuál es la situación legal que tenemos? La Corte Suprema no admite el recurso de apelación en estas materias y en ese sentido la jurisprudencia es pacífica, así que por lo tanto ya perdimos un medio de impugnación. Nos queda por lo tanto el siguiente medio de impugnación, que es la casación. Recurso extraordinario, de derecho estricto, que puede ser en la forma o en el fondo. La contraparte sostiene que, como nosotros habríamos deducido, recurso de casación en la forma y en el fondo, eventualmente nuestro derecho al recurso estaría ya satisfecho por el recurso de casación en el fondo. Sin embargo, no precabe que, justamente por ser un recurso de derecho estricto, el recurso de casación en la forma solamente procede por ciertas causales, lo mismo el recurso de casación en el fondo. Entonces, no podría por el recurso de casación en el fondo acogerse la impugnación por el hecho de no tener motivación una sentencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos que, y pongámonos un poco en abstracto, una sentencia dictada en un procedimiento de reclamación especial como es la del Código de Aguas, en la cual se omitan las motivaciones, ya parece que no resulta atacable por algún medio de el único medio de impugnación susceptible de causar la nulidad para un vicio de tal entidad como es que la sentencia esté inmotivada. No podría tampoco solicitarlo por la vía de la casación en el fondo. ¿Por qué? Porque no hay una causal. Esta es una causal especial del recurso de casación en la forma. Entonces queda la siguiente situación. Tenemos una sentencia que se petrifica con este vicio de legalidad y en la cual no hay forma para impugnar. Esto nos lleva entonces a las garantías constitucionales que se verían conjuntadas con esta situación. Si nosotros no podemos impugnar, en principio estamos rompiendo una situación de igualdad que se produce respecto de todas las demás personas que están sujetas a un procedimiento ordinario y respecto de las cuales existen los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios con las reglas generales. Nosotros, por estar regidos por un procedimiento especial previsto en el Código de Aguas, estamos ante una situación de excepción que, por la relación del artículo 768, inciso segundo, con el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, no nos resulta aplicable la causal del artículo 768, número 5, en relación con el artículo 170, en cuanto exige a la sentencia la motivación de la misma. La verdad es que si existiera un fundamento de esta desigualdad que fuera constitucionalmente válido, podríamos admitirlo. Sin embargo, ni la Dirección General de Agua ha logrado expresarnos muy bien cuál sería esta diferencia, ni tampoco queda de la historia del precepto, la cual, como ha señalado este excelentísimo tribunal en sentencias previas, no existe. Entonces, si existe una diferencia para este particular que está regido por una regla especial en virtud de las normas ya citadas, y no existiendo una diferencia que sea justificable para privarnos de este medio de impugnación, que es el único que nos permite denunciar este vicio en sede procesal, entonces tenemos una diferencia que necesariamente deviene arbitraria porque carece de todo fundamento. Por lo tanto, en virtud de lo anterior, se infringiría el artículo 19, número 2, por el solo hecho de estar sometido a un procedimiento especial, en este caso al del Código de Aguas. Eso en cuanto al primer defecto de constitucionalidad que señalamos. Esto se relaciona mucho también con la siguiente infracción constitucional que hemos denunciado, que es la infracción a la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 19, numeral 3 de la Constitución, en cuanto esta macro garantía, por denominarla de alguna forma, contiene una serie de otras garantías menores que lo integran. Entre ellos el acceso a un recurso útil, como también lo ha declarado este excelentísimo tribunal, y
el derecho a obtener sentencias motivadas. Volvamos de nuevo al inicio de este alegato. Estamos ante una causa de derecho de aguas. Es una materia poco común para el abogado, con mayor razón para el particular. Estamos ante una materia especialmente técnica en que parece ser lo lógico que la sentencia que resuelve alguna de estas causas tenga una carga de motivación mayor, porque el particular, mediante la fundamentación de ordinario, buscará reproducir cuál es el procedimiento lógico que hizo el juez para llegar a esta conclusión. En este caso, se ha omitido el análisis de algunos hechos particulares y llega a una conclusión que no está, a lo menos nosotros no la estimamos vinculada con el relato de los hechos y con los fundamentos de derecho que establece la sentencia. Entonces, necesariamente sentimos la necesidad de impugnarla y, por lo tanto, obtener una revisión de otro tribunal, que es en esencia lo que nos concede el derecho al recurso en términos genéricos. Sin embargo, por lo ya expuesto, la norma impugnada nos priva de este derecho y, por lo tanto, nos afecta la garantía constitucional del debido proceso en dichos términos, privándonos del acceso a un recurso útil. Y al mismo tiempo, al estar inmotivada, la sentencia nos impide entender cómo se llega a esa conclusión. Podemos eventualmente solicitar la impugnación, pero por esta causal en particular, nuevamente, la falta de consideraciones de hecho y de derecho de la sentencia, la norma nos priva sin mayor fundamento y por lo tanto deviene inexpugnable a menos por esa causal. Situación que no es menor si consideramos que, nuevamente, por ser una materia técnica y especial, parece lo lógico esperar una fundamentación más acuciosa al respecto. Eso también lo relacionamos con la infracción al artículo 8º de la Carta Fundamental, en cuanto establece el deber de transparencia y publicidad de los órganos del Estado. La norma establece el deber no establece solamente la publicidad de los actos de los órganos del Estado, sino también de sus fundamentos y procedimientos. Esta norma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º y del artículo 7º de la Constitución, alcanza evidentemente también a los tribunales de justicia, y estos actos, entendidos en el caso de los tribunales de justicia, son los actos jurisdiccionales, es decir, sus resoluciones. Las resoluciones deben estar fundadas, en soluciones judiciales deben estar fundadas, al igual que todo acto de la administración, particularmente si lo rechazan. Si el acto está inmotivado, si carece de fundamento, nuevamente parece ser lo lógico que nosotros particulares queramos solicitar una revisión a fin de que esto sea evaluado por otro tribunal, que es lo que mencionaba en cuanto al derecho al recurso. Pero si la norma en realidad inhibe esta posibilidad de revisión, está permitiendo derechamente que la norma devenga inexpugnable y por lo tanto el juez arbitrariamente, o bien por un error, no se cierra la posibilidad, pueda dictar sentencias inmotivadas porque no va a tener ninguna forma de revisión. Finalmente, la última garantía en relación a lo que expone esta parte se refiere a las infracciones al derecho a la propiedad y a la libertad de desarrollar cualquier actividad económica lícita dentro de los marcos legales y constitucionales respectivos, es decir, las del 19, número 24 y número 21 de la Carta Fundamental. Mi representada es una inmobiliaria, excelentísimo tribunal, una inmobiliaria que es vecina del terreno que se encuentra anegado y es de hecho la denunciante dentro del procedimiento. Cuando, tal y como quedó demostrado el mérito del proceso, cuestión que el tribunal no analiza, los terrenos aledaños han sido afectados producto de este represamiento y se ha afectado también a las construcciones que ella desarrolla como actividad económica lícita dentro de los marcos legales. Si se le niega la posibilidad de revisión, esta afectación podrá continuar y por lo tanto se establece una traba ilegítima al desarrollo de esta actividad. Sin ánimo de extenderme más, excelentísimo tribunal, solicito se declare la inaplicabilidad en los autos ROL 2066-2016 de la excelentísima Corte Suprema del artículo 268, inciso segundo del Código de Procedimiento Civil, por cuanto
Si no se produce tal declaración, innegablemente por las disposiciones ya citadas, la Excelentísima Corte Suprema se verá la necesidad de declarar la inadmisibilidad del referido recurso, o eventualmente la parte contraria podría solicitarlo, ya que procesalmente es igualmente procedente la solicitud de tal declaración. Y con lo anterior doy por terminado mi alegato. Bien, muchas gracias. Por la Dirección General de Aguas, alega el abogado Ricardo Cáceres Gómez, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con su permiso, y como se ha señalado, siendo un tema recurrente, hago presente que disminuiré prudencialmente mi tiempo de alegato. Si bien excede las materias de competencia de este excelentísimo tribunal, debo hacerme cargo de algunos de los argumentos sostenidos por la contraparte. La verdad es que el detalle del caso en cuestión, conocido y resuelto por la Ilustrísima Corte de Apelación, no es materia de constitucionalidad. Lo que esta parte ha intentado hacer presente, tanto en las observaciones como en este momento, y que parece no entender la parte requirente, es que la sentencia, ya que estamos metiendo en el caso concreto, sí tiene consideraciones de hecho y derecho. Lo que pasa es que la sentencia se remite o analiza el presupuesto procesal más básico de cualquier acción que se interponga. Esto es, que quien interponga una acción o un recurso tenga legitimidad activa para hacerlo. Y de los antecedentes aportados en su inmensa mayoría por Inmobiliaria Balmar, no logró llevar a la Corte a convencimiento de que existiera efectivamente un perjuicio. No existiendo un perjuicio, no había un interés, y ese en definitiva es el motivo que lleva a la sentencia a rechazar el recurso de reclamación interpuesto por no tener legitimidad activa. Esto es de común ocurrencia. Esto no tiene ninguna innovación. Sería paradójico, o poner un ejemplo quizás un poco absurdo. Es lo mismo que una parte que no es, que un tercero que no es parte de un juicio, interponga un recurso de apelación en contra de una sentencia. El tribunal, ¿qué dirá? No va a lugar por no ser parte. El tribunal no va a hacer el análisis completo de la sentencia. ¿Por qué? Porque no tiene un interés, porque no es parte. En este caso concreto, lo que se analiza y lo que se discute es exactamente eso. Tanto la doctrina como la jurisprudencia es completamente unánime, que no por el hecho de que una sentencia sea contradictoria o sea contraria, a la parte que recurre, implica necesariamente un perjuicio en su contra. Pues bien, puntualizado lo anterior, en este caso concreto, dice un aforismo jurídico, a confesión de parte de relevo de prueba. Efectivamente, la contraria ha recurrido de casación en la forma por un vicio que está expresamente excluido de los posibles de recurrir a la casación en la forma, tratándose de un juicio especial. Como ya lo ha señalado la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, entre otros en la causa 27, 23 y 24, 30, no existe un derecho universal al recurso de casación. Siendo un recurso de derecho estricto, se establecen ciertas limitaciones. Uno podría, y por lo mismo, hay causales establecidas y precisas. Por el contrario, de adherir a la tesis de la contraria, uno podría señalar entonces que está la contraria, que con conocimiento interpuso un recurso de casación en la forma por una causal que no es procedente, según lo establecido el legislador. Uno podría extender esta aplicación, entonces también se podría presentar un recurso de apelación en contra de la sentencia. El recurso de apelación no es procedente, entonces interpongo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, ya que en este caso concreto la apelación no es procedente. O asimismo, uno podría interponer un recurso de casación en materia penal, que expresamente está excluido de materia penal del nuevo sistema penal. Y sin embargo, uno podría requerir entonces que, no siendo el recurso de casación contemplado en esa materia, pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la norma que regula esos recursos. Lo anterior, es decir, no tiene sentido. Ha sido unánime la jurisprudencia
de este excelentísimo tribunal en cuanto a la procedencia y determinación de los casos en que procede el recurso de casación son determinados por el legislador. No puede abrirse esta ventana o puerta a que cada persona interponga un recurso que no está contemplado en la ley, en cualquier tipo de procedimiento, y luego pretenda hacer aplicable a esto mediante una creación positiva a materias expresamente excluidas por el legislador. Íntimamente relacionado con este punto está el hecho y las argumentaciones de la contraria en cuanto a la vulneración de la garantía del 19, número 2 y número 3 de la Constitución. La verdad es que la definición del Código Civil nos dice que la ley es una manifestación de la voluntad soberana y de aplicación general. La ley es de aplicación general. En la inmensa mayoría de los casos de los recursos de reclamación que son conocidos en contra de la Dirección General de Aguas, en su inmensa mayoría se presentan recursos de casación. Y ese recurso de casación se encuentra limitado por las reglas generales del recurso de casación. Asimismo, no es de tan poco común ocurrencia el hecho de que la Corte Suprema desestima estos recursos porque se están casando respecto de normas o respecto de principios que no son aplicables. Por ejemplo, cuando se interpone recurso de casación respecto a normas constitucionales. Pero no por eso podemos decir que porque el recurso de protección permite conocer y revisar la constitucionalidad de un acto, el recurso de casación sería inconstitucional. En este caso concreto, a juicio de esta parte, lo que Inmobiliaria Balmar pretende efectivamente es una discriminación arbitraria. Le está pidiendo derechamente a su señoría excelentísima, para mí, en este caso concreto, y solo respecto de mí, no me haga aplicable el recurso de casación en la forma establecida en la ley. Deme un recurso laxo, un suprarrecurso si se quiere. La verdad es que eso es lo más contrario a la igualdad de la ley que puede existir. Como está señalado, y sin mérito de extenderme mayormente, la jurisprudencia de este Santísimo Tribunal ha discurrido en la misma forma. El recurso está establecido de igual forma para todos los participantes del proceso. Empezar a hacer distinciones de que para uno el recurso es estricto y para otro podrían establecerse condiciones y requisitos de procedencia diferentes, implica una vulneración a la igualdad ante la ley. Asimismo, la verdad es que si bien no nos hicimos no nos hicimos cargo en la contestación de la formulación de las observaciones, esta parte no puede ver cómo estaríamos afectando el derecho de propiedad de cómo la norma del que regula el recurso de casación estaría afectando el derecho de propiedad de la requirente. Asimismo, no se ve cómo esto podría afectar su libre iniciativa económica. Y ya que entramos en el detalle de esto, acá toda la discusión radica en que la denunciante dice que se afectó un cauce natural y la Dirección General de Aguas, que es el órgano con servicio público del Estado, con competencia exclusiva y excluyente en materia de administración de recursos hídricos y con potestades de policía y vigilancia en los cauces, dice, eso no es un cauce. La verdad es que no podemos ver cómo determinar que algo es lo que es, puede afectar su libre iniciativa económica. En síntesis, no existiendo, a juicio de esta parte, manera alguna de que la regla general del recurso de casación en la forma afecte ni la igualdad ante la ley, ni el principio de publicidad de los actos de la administración del Estado, ni el principio de la libre iniciativa económica, ni el derecho de propiedad, es que solicitamos que se rechacen todas sus partes el presente requerimiento. Con estos argumentos doy por finalizado mi alegato, señor presidente. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.